Bueno, buenas tardes a todos, queridos colegas. ¿Cómo les va? Es un gusto tenerlos hoy presentes en esta importante actividad sobre intercambio telegráfico con un lujo de disertantes. Y tanto los disertantes como el público de hoy demuestra el federalismo en nuestra provincia. Veo colegas de Oliva, veo colegas de Belleville, veo muchos colegas de Belleville, muchos colegas de Villa María, muchos colegas de Oliva. Así que es un gran gusto tenerlos en esta actividad coorganizada por la agrupación Abogacía Renovada, Abogacía Transformadora, Abogacía Litigante Unida y el Colegio de Abogados de Belleville. Hoy tenemos un tema que, según dice la doctrina y la abogacía litigante en general, Marcelo Celis dice que no me escucha. ¿Todos no me escuchan o será un problema de su parlante? Acá se escucha bien, Tati. Perfecto. Sí, se escucha bien, Tati, Bueno, también. como decía, y el libro sobre intercambio telegráfico es justamente de uno de los disertantes que nos acompaña hoy, el generoso y solidario Diego Tula, además de impecable en su doctrina y que ha dejado sentada en un libro que justamente se dedica al intercambio telegráfico. Dice la doctrina, la abogacía litigante y la jurisprudencia que el intercambio telegráfico sella la suerte del litigio que puede venir luego. Y es ahí en donde el abogacía litigante debe desplegar todas sus herramientas, porque como decía el gran maestro Capón Piles, que hoy nos ha dejado un poco más en soledad, y ya no lo tenemos cerca, si no hay abogados o abogadas que propongan, no habrá jueces o jueces que resuelvan. En ese sentido, tenemos también con nosotros a Juan Pablo Miguel y a Cecilia Ferreira. Quien los va a presentar es un amigo entrañable de Belleville, integrante que integra conmigo en un gran honor a la agrupación Abogacía Transformadora, que es una agrupación que transversaliza a la abogacía litigante de todos los rincones del país en una defensa de las incumbencias y de nuestros derechos como profesionales abogados y abogadas. Está presente también Rafael Lerda en representación de la abogacía de la agrupación Abogacía Renovada y Cecilia González Schumann en representación de Abogacía Litigante Unida. Hoy nos damos un lujazo, pero un lujazo que además, como debe ser, nos da herramientas para ejercer esta hermosa profesión de la abogacía. Le dejo la palabra a Augusto Quirós, que es quien va a presentar a los disertantes, y a todos un entrañable abrazo y un agradecimiento por participar. Tati, muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a este webinar que denominamos ABC de intercambio telegráfico en el derecho laboral. Hoy vamos a contar con la presencia de Diego Tula, egresado de la Universidad Católica Argentina, doctor en Derecho, autor del libro Intercambio Telegráfico en el Contrato de Trabajo, quien ejerce la magistratura en el Fuero Laboral de la provincia de Buenos Aires. También contaremos con Juan Pablo Miguel, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Trabajo y Familia de la ciudad de Belleville. Y la doctora Cecilia Ferreira, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, abogada litigante del Fuero del Trabajo con más de 20 años de ejercicio de la profesión exclusivamente en esta rama. Aprovecho nuevamente, como decía Tati hace un ratito, para agradecer a Abogacía Transformadora, al Colegio de Abogados de Belleville, Abogacía Renovada y a la ALU, la Abogacía Litigante Unida, por la organización y colaboración para llevar a cabo esta jornada. Y saludamos también a Lili Bitzel, presidenta del Colegio de Abogados de Belleville, y bueno, a mi amiga que me precede recién en la palabra, Tati de Marchi, a quien felicito nuevamente por ser presidenta electa del Colegio de Abogados de Villa María. Se agradece la presencia y el acompañamiento de todos ustedes. Vamos a darle la palabra a Diego Tula para que comience con la exposición y después vamos a tener unos minutos para poder hacer algunas preguntas. Comienzo nomás entonces. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Por supuesto, los agradecimientos de estilo lo hago en la persona de la doctora De Marchi y el doctor Quirós para la formalidad, Tati y Agus para la relación de amistad que nos une, de manera tal que para mí, además de ser un privilegio, esta convocatoria es un placer, porque no siempre uno en el mundo académico puede combinar amistad con academicismo. Así que realmente lo estoy disfrutando de manera tal que reitero el agradecimiento y el placer. Y por supuesto, para todas las personas que están del otro lado de la pantalla, el compromiso de la capacitación constante y continua. No hace falta remarcar lo que existe, lo que ustedes conocen. Estamos atravesando el derecho del trabajo, el derecho en general, y el derecho del trabajo en particular está atravesando un momento coyuntural. De manera tal que quizás como nunca exige a todos los que ejercemos esta rama del derecho, de uno y otro lado del mostrador, el ejercicio de la función judicial o el ejercicio profesional, un conocimiento primero para tener las herramientas
para poder ejercitarlo después. Yo escucho mucho telepasillo que repite a boca de jarro, repite lo que leyó en un titular de un medio de comunicación, en un fallo, en un sumario, y luego lo aplica en sus resoluciones o lo podría aplicar en sus escritos judiciales. Y me parece que esta liviandad para ejercer la función judicial y la profesión no hace honor a nuestra distinguida profesión. De manera tal que, insisto, reitero las felicitaciones y el agradecimiento a todos ustedes. Cuando uno decide capacitarse, invierte, pero no menos cierto es que resigna. Uno resigna tiempo, tiempo familiar, tiempo social, tiempo laboral. Déjeme decirle que al final del día, como dicen los americanos, realmente el fruto se ve. Y hoy particularmente les decía, creo que necesitamos, el derecho al trabajo necesita toda nuestra atención. Por supuesto, vamos a tocar un punto hoy neurálgico, como tuvo la enorme gentileza Itatí de invocar el libro, pero por supuesto que el intercambio telegráfico configura una especie de prefijeza judicial. Esto nosotros lo heredamos, lo aprendimos desde la facultad, aquella frase famosa que se nos grabó a fuego de la invariabilidad de la causa del despido. Pero de un tiempo a esta parte, la experiencia de la función judicial y del intercambio de opiniones me dejó una enseñanza, que es muchas veces el intercambio telegráfico, el análisis del intercambio telegráfico se reduce a los hechos. Y esto tiene que ver con muchos factores. El primer factor es la forma en la cual nosotros vivimos a 1000 por hora. Y entonces uno, cuando tiene que hacer una lectura del intercambio epistolar, no importa qué intereses representa, puede venir por la parte actora, por la parte demandada, por un tercero citado, etc. Generalmente realiza una lectura en Z. Las neurociencias dicen que muchas veces nosotros leemos en Z. Leer en Z es como la mayoría de nosotros leen los diarios, ¿sí? Diarios papel, vamos a decirle. Que uno lee la noticia, lee el copete, lee lo que él o la periodista quiere marcar como nota resaltante de esa información o de esa noticia, de manera tal que nosotros lo que conseguimos es una primera aproximación al concepto que nos viene dado por esa nota, por ese intercambio telegráfico. Ahora, esto se potencia cuando nosotros prolongamos en el tiempo esta forma de lectura, de manera tal que muchas veces se genera una especie de exceso de confianza en el análisis del intercambio telegráfico. Entonces uno dice, bueno, como yo litigo en derecho de trabajo hace 20, 25 años, no me va a venir ninguna comunicación que yo no haya redactado o no haya contestado. Esto es un escenario de máxima. Aristóteles decía que la virtud se ubicaba en el centro entre dos extremos, uno que peca por exceso, que sería este, y otro que peca por defecto. ¿Dónde estaría el pecado por defecto? Bueno, cuando uno recién se recibe, un poco Tati comentaba esto, recién se recibe y se inserta en un estudio jurídico o se inserta en un tribunal de trabajo o en un juzgado, una cámara, y entonces trabaja con los modelos que le vienen dados y lo acepta como verdad revelada. Si tal estudio jurídico o tal juzgado o tal cámara tiene este criterio o están estos modelos, es porque ya están probados, es porque vienen rodando hace tiempo, y entonces yo los acepto como que no hay ningún tipo de defecto, los hago propio y a partir de ahí los internalizo y los exteriorizo en mis presentaciones judiciales o en mis resoluciones. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer en esta capacitación es brindarle las herramientas, por supuesto no direccionadas. El doctor Juan Pablo Miguel lo hará desde el punto de vista de la realidad de la jurisdicción donde lo toca litigar. La doctora Cecilia Ferreira lo hará desde el punto de vista de lo que es la abogada litigante o el abogado litigante. Bueno, me toca a mí, en este sentido, armar o ponderar el marco teórico. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el intercambio epistolar desde un punto de vista fáctico, desde el terreno de los hechos, permítanme decirles que frente a un escenario probatorio desfavorable durante el juicio, su estrategia se le cae como un castillo de naipes. Si mi estrategia en el intercambio telegráfico va a ser desconozco, porque es una frase que encanta en los escritos judiciales poner desconozco autenticidad, contenido y recepción de las piezas postales acompañadas por la contraparte que no hubiesen sido de reconocimiento. Y entonces uno litiga con esa especie de eslogan, de mantra que repite a lo largo de los escritos judiciales y piensa que con eso ya está.
y la suerte o verdad de la estrategia la va a marcar el resultado o el eventual resultado que podría dar la prueba informativa del correo argentino. No digo que no hay que hacerlo, porque en todo caso esto hace al ejercicio de derecho de defensa en juicio, pero si tu estrategia es reducir la discusión a los hechos, tal comunicación, telegrama o carta documento no ingresó en la esfera de conocimiento de mi cliente, o sea, del destinatario. Los hechos argumentados por la contraparte no sucedieron. Los hechos argumentados por la contraparte sucedieron, pero no en la proporción, la circunstancia de modo, tiempo, lugar y persona. Insisto, es una defensa muy válida, por cierto, pero que se restringe y se limita a los hechos. Una prueba informativa desfavorable, una prueba pericial contable desfavorable, una prueba oral, confesional o testimonial desfavorable, a mí me deja sin estrategia. Dejarme sin estrategia implicaría negociar a la alta si soy parte demandada, negociar a la baja si soy parte actora, u obtener un pronunciamiento declarativo de derecho contrario a los intereses de mi cliente si eventualmente ese expediente pasa a sentencia. Entonces, el gran desafío en estos 25 minutos, 20 minutos que voy a tomar y que luego los colegas van a desarrollar con mayor amplitud y precisión, es construir, como les decía, un marco teórico. Y entonces, cuando uno analiza todo lo que tiene que ver con el intercambio telegráfico y analizar no necesariamente desde el punto de vista del abogado litigante. Aclaración, cuando digo abogado litigante o cuando hablo de trabajadora o cuando hablo de la clienta o el cliente, tengan en cuenta que estoy haciendo referencia al colectivo de personas en esa situación independientemente del género, ¿sí? Por una cuestión de lenguaje, no voy a utilizar el doblete cada 2 por 3 porque los voy a aburrir, me voy a aburrir, pero sepan que estoy haciendo referencia al colectivo de personas. Entonces, les decía, cuando uno va a analizar la eficacia del intercambio epistolar, sea que ejerza la función judicial, sea que ejerza la profesión, uno siempre debería analizarlo desde 2 puntos de vista. ¿Qué quiero comunicar y cómo quiero comunicar? Muchas veces esta discusión se restringe a cómo quiero comunicarlo. Y entonces, bueno, lo comunico por una carta documento, lo comunico con un telegrama, que es la realidad en la cual yo me formé. Hoy en día sabemos que la dinámica de las relaciones laborales y el impacto de la tecnología hace que, a la par del intercambio telegráfico, nosotros hablemos también de comunicación a través de redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Capítulo aparte, por supuesto. Entonces, les decía, uno tiene que tratar de abordar la discusión, es la partícula conjuntiva y no la partícula disyuntiva o. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero significar con esto? Que la discusión desde el punto de vista fáctico, ¿no hay que darla? No, por supuesto que hay que darla. Si a mí estratégicamente me conviene desconocer, hacelo. Pero que tu estrategia no se limite solamente a eso. Que también tengas las herramientas para dar una discusión jurídica. Porque la discusión jurídica es la única que a nosotros los jueces nos obliga a avanzar un poco más en las sentencias. Si la discusión es fáctica, a mí como juez, cuando dicto sentencia, me es muy sencillo decir qué tuvo probado y qué no probado y la consecuencia de ello. Si vos además me forzás a dar una argumentación jurídica de tu planteo, insisto, parte actora, parte demandada, a mí me obligás a decir que está probado y que no está probado, pero aun cuando esté probado o no esté probado, tengo que avanzar en la discusión jurídica. Entonces, la única forma de sumar al debate fáctico una discusión jurídica es analizando el marco teórico. Y ese marco teórico del intercambio telegráfico implica 2 escenarios que conllevan 2 preguntas. La primera es qué comunicar y la segunda cómo comunicar. ¿Qué comunicar? Y acá se da una similitud con el derecho penal. Ustedes saben que yo no soy penalista, así que discúlpenme para quienes lo son por las imprecisiones que voy a mencionar, pero vieron que en el derecho penal existe lo que se llama el tipo legal. El tipo legal es una norma en el Código Penal que describe una conducta y establece una consecuencia. Por eso nosotros el tipo legal lo vamos a identificar como un círculo. Ustedes imagínense, proyecten un círculo y en el círculo a la mitad está atravesado por una línea recta. De manera que el círculo queda dividido en 2 mitades. De un lado del círculo lo vamos a llamar débito. Del otro lado del círculo lo vamos a llamar responsabilidad. Esa es la conformación del tipo legal. ¿Qué es el débito? Es la descripción de la conducta, el que matare a otro. ¿Cuál es la responsabilidad? 8 a 25 años. Esta lógica del derecho penal
de establecer tipos legales se traduce casi con un grado de precisión máxima en el derecho laboral. ¿Por qué? Porque nosotros en la facultad aprendemos cómo se puede clasificar la extinción del contrato de trabajo, despido directo, indirecto, con causa o sin causa, fantástico. Pero después entran a tallar en el derecho del trabajo los tipos legales. Y nosotros, por lo general, reducimos todos los tipos legales en el 242, que es el incumplimiento de gravedad tal que impida la prosecución del vínculo. Y ahí metemos como casi todo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que muchas veces vienen las sorpresas en el litigio. ¿Por qué? Porque se puede dar el supuesto donde yo, como abogado de parte actora o como abogado de parte demandada, acredito los extremos fácticos que invoco, acredito lo que estoy diciendo en mi escrito constitutivo del proceso, de modo tal que el marco fáctico lo tengo favorable, lo tengo probado, pero luego débito la conducta, pero la responsabilidad es distinta por haberlo encuadrado jurídicamente en un tipo legal equivocado. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes no piensen que estamos hablando o teorizando cuestiones que no tienen que ver con la práctica. Hace un tiempo a mí me tocó resolver un caso donde era un chofer de un servicio privado de emergencia, de ambulancias. Esta persona, el chofer, vamos a suponer que prestaba una jornada de trabajo de lunes a viernes, ¿sí? El día sábado, o sea, fuera del horario de la jornada de trabajo, en su vida privada, personal, es sometido a un control de alcoholemia y le encuentran una cantidad que excedía por mucho los límites de alcohol en sangre. A punto tal que el juez de tránsito le suspende el carnet de conducir, ¿sí? La licencia de conducir, por 2 años. La pregunta es, fantástico, la empresa contrató a un trabajador como chofer de ambulancia y esta persona no puede ejercer, en razón de la funcionalidad de la categoría, las mismas tareas. ¿Qué hace la empresa? La empresa podría haberlo despedido, primer tipo legal, es un incumplimiento. Entonces uno tiene que analizar lo que tiene que ver con la contractualidad. ¿Hasta qué punto las acciones privadas de los hombres que las desarrolle el principio constitucional en su vida personal quedan reservadas a Dios y exentan la autoridad de magistrados? ¿O esto tiene impacto en el contrato de trabajo? Y si tiene impacto en el contrato de trabajo, ¿es un incumplimiento o es una causal de inhabilitación? ¿Qué hizo la empresa? Lo despidió con causa. Que por supuesto el marco fáctico no estaba discutido. ¿Por qué? Porque la prueba informativa, en realidad, a defecto vivendi es prueba documental, quedó acreditado el hecho que describía la parte demandada. El tema es que la parte actora, en su escrito constitutivo del proceso, criticó el encuadre legal porque dijo, la parte demandada lo direccionó a partir del despido directo con expresión de causa, que es el 242, incumplimiento, injuria, que impide la prosecución del vínculo, dijo que en todo caso esto tendría que haber sido una extinción del contrato de trabajo por inhabilidad sobreviniente del trabajador, que da lugar a la extinción del contrato de trabajo, pero con un pago de un 50%. ¿Qué quiero significar con esto? Lo que quiero significar es que uno, cuando va a responder la primera pregunta, que es ¿qué comunicar?, tiene que tener muy en claro cuáles son los tipos legales que prevé la ley de contrato de trabajo para, yo no digo para no pifiarle, pero en todo caso para reducir el margen de error si la contraparte me lo cuestiona. Naturalmente va a ser más sencillo para la parte actora porque por lo general la parte actora se coloca en situación de despido indirecto por incumplimiento de la patronal, de manera tal que casi siempre el despido indirecto cae en el análisis del 242. Pero cuando el despido es directo con expresión de causa de la parte demandada, no crean que todo se reduce al 242, porque insisto, vos podés tener acreditada la parte fáctica, la discusión de los hechos, pero mal encuadrado. Entonces, el tipo legal, que es débito y responsabilidad, aunque vos lo pruebes, no necesariamente se va a condecir con la norma que vos invocaste. Y esto es muy importante desde los dos lados de la vara. Primero, si sos quien lo invoca para reducir el margen de error. Y segundo, si sos la contraparte, para saber cómo cuestionarlo, aun cuando el cuadro fáctico te sea desfavorable. Miren,
El abogado de la parte actora, en el caso que yo les comenté, tenía el escenario fáctico absolutamente desfavorable. Por supuesto que lo desconoció, pero bastó simplemente la producción de una prueba, remitir el expediente a defecto evidente, estoy hablando en la época del papel, para que quede acreditado que en su vida privada esta persona había sido sometido a un control de alcoholemia, le había dado positivo y lo habían suspendido 2 años en el carnet de conducir. O sea que si la estrategia de la parte actor hubiese sido, desconozco que mi cliente fue sometido a un control de alcoholemia, desconozco que tenía alcohol en sangre, desconozco que fue inhabilitado, una prueba informativa, una prueba documental, echaba por tierra cualquier tipo de defensa fáctica. Lo que hizo estratégicamente la parte actora es llevar la discusión a los hechos, perdón, al derecho. Y llevar la discusión al derecho del primer escenario, que el primer escenario precisamente es ¿qué debo comunicar? Por supuesto, esto lo estoy reduciendo en 10 minutos, lo que daría una charla para 50 horas, porque solamente analizar un tipo legal, abandono de trabajo, a diferencia de, a ver, vamos a suponer, una persona que se ausenta de su puesto de trabajo. Entonces lo despido por abandono de trabajo. Bueno, acá hay que tener clara la diferencia que la ausencia puede dar lugar a un abandono de trabajo que está tipificado en el 244 o una ausencia injustificada que se erige en un incumplimiento de gravedad tal que impide la prosecución del vínculo y por lo tanto se configura en los términos del 242. Y fíjense que los dos partimos de la misma base, que es el elemento objetivo, que es la ausencia injustificada. Pero el tipo legal que yo encuadro va a ser distinto, porque los elementos o los presupuestos de hecho y jurídicos para la procedencia del encuadre legal que yo estoy invocando son distintos. Una vez que superé esta primera parte, que insisto, es un resumen aceleradísimo de lo que se puede comprender como encuadre legal, viene la segunda parte, que es cómo comunicar. Ahora, acá hay que distinguir lo que es el medio del contenido. Si yo digo cómo comunicarlo, bueno, lo comunico por carta documento, por telegrama, es sencillo. Es interesante, acá toda una discusión que es válida la renuncia por WhatsApp, es válida la renuncia por correo electrónico, es válido un apercibimiento efectuado por un chat de Instagram, por ejemplo. Bueno, hay toda una discusión y después, si es válido, es cómo lo incorporo, cómo se incorpora en el proceso laboral el elemento digital o electrónico, ¿no? La prueba electrónica o la prueba digital, insisto, estoy simplemente tirando tips. Pero cuando uno quiere analizar el cómo comunicarlo, porque ya dio respuesta a la primera parte, que es qué comunicar, ahí viene todo otro abordaje interdisciplinario muy interesante, porque refiere primero a la eficacia comunicacional. Y esto es fundamental porque, imagínense ustedes, me quedan 5 minutos, ¿no? No quiero pasarme de tiempo, son y 30, empezamos 5 minutos más tarde, más o menos 5 o 7 minutos, ¿sí? Sí, tranqui, empezamos, sí, 5 y 10 empezamos, tranquilo. Bien, bien, fantástico, no le quiero pisar el tiempo a mis colegas. Eh, y estoy acelerando a fondo, así que les pido disculpas si por ahí estoy hablando muy rápido. Pero tengo 3 hijos, así que imagínense que estoy acostumbrado a hablar rápido para que en 3 minutos entiendan los conceptos que hay que dar como papá. Bueno, les decía entonces, uno tiene que tener en claro dos escenarios. Dos escenarios dentro del segundo segmento, que es cómo comunicarlo. Lo primero es la eficacia comunicacional, que tiene que ver con el ingreso en la esfera de conocimiento del destinatario. Y lo segundo tiene que ver con el contenido de lo que yo estoy comunicando. Y esto les decía que es fundamental porque imagínense ustedes un caso donde el trabajador, la persona que trabaja, es filmado ingresando en una fábrica un día no laboral, forzando la entrada con una barreta y sustrayendo sin la debida autorización material de la empresa. No quiero hablar de robo o hurto porque ahí ya te metes en derecho penal, en denuncia y se habilita todo un tema de prejudicialidad, si está obligado a no hacer la denuncia penal, si atás el resultado de la injuria laboral a la causa penal, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que es pérdida de confianza por la conducta que quedó acreditada. Un fantástico. Todo eso está probado. Y aparte tener los testigos de la empresa, que son, no sé, los guardias de seguridad, una empresa tercerizada, que te dicen, sí, yo lo vi, lo identifiqué, las cámaras de seguridad, las videofilmaciones están acreditadas, la cadena de custodia por una prueba de un perito ingeniero en sistemas, con lo cual el marco fáctico está absolutamente desfavorable para la parte actora, favorable para la parte demandada. La parte demandada, próximo a pasar el expediente a sentencia, dice yo no tengo ofrecimiento, lo tengo para pasar a sentencia porque el juicio lo tengo ganado. Fíjate que los testigos declararon bien, la prueba pericial me dio bien,
con lo cual no tengo ningún riesgo. La parte actora, en su escrito constitutivo del proceso, cuestionó la eficacia comunicacional porque esa carta documento volvió con la atestación, por ejemplo, domicilio inexistente. Entonces, dice, jamás ingresó en la esfera de conocimiento de mi cliente. O volvió con la atestación domicilio cerrado. O volvió con la atestación se mudó. O volvió con la atestación zona peligrosa. Entonces, dice, mire, mi cliente no recibió la comunicación. De manera tal que, aunque el cuadro fáctico sea absolutamente favorable para los intereses de su cliente, si se cae el instrumento mediante el cual, el canal mediante el cual yo estoy comunicando el acto extintivo, no hay despido. Y si no hay, o mejor dicho, se extinguió el contrato de trabajo de manera ad nutum o sin causa. ¿Por qué? Porque esa eficacia nunca logró su cometido. Por lo tanto, aun cuando usted tenga todo el terreno fáctico acreditado, yo voy a pedir una pretensión o a requerir una pretensión alta porque hay un riesgo alto de que el expediente, si pase a sentencia, se caiga la causal de despido por la falta de eficacia comunicacional. Imagínense la parte demandada, que estaba a 2 minutos de pasar el expediente a sentencia, puesto en la audiencia de conciliación. No conozco muy bien el procedimiento laboral de Córdoba, pero en alguna instancia conciliatoria, imagínense que le siembra esta duda. Y viceversa, para que no piensen que es siempre el mismo lado. Despido indirecto, donde la parte actora dice, ante falta de pago de las diferencias salariales, intimo plazo 48 horas, bla, 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 la demandada silencia, el trabajador se considera despedido. Y al contestar demanda, la demandada dice, mire, yo no le debo ninguna diferencia salarial, bla, bla, bla. Pero a todo evento, la parte actora no identificó en el telegrama colacionado, no precisó a qué hacía referencia con diferencias salariales. Las diferencias salariales o las deudas salariales, ¿qué son? ¿Salarios atrasados? ¿Son horas extras no pagas? ¿Son comisiones no pagan? ¿Son pagos en negro? ¿Son diferencias por encuadre convencional en la categoría, en el convenio colectivo? Entonces, no el requerimiento epistolar fehaciente, la comunicación fehaciente no cumplió el requisito de autosuficiencia que exige el 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es que la parte que recibe la comunicación, actora, demandada, tercero, perito, lo que fuere, de la simple lectura. ¿Qué quiere decir la simple lectura? Quiere decir que yo no tengo que tener un conocimiento jurídico para entender lo que se me está imputando, porque no soy abogado. De la simple lectura yo puedo dar cuenta de 4 circunstancias. La circunstancia de modo, la circunstancia de tiempo, la circunstancia de lugar y la circunstancia de persona. Si yo no puedo dar cuenta de las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona, esa comunicación no cumple el requisito de autosuficiencia y por lo tanto se me está privando el derecho de defensa en juicio. Yo no me puedo defender de aquellos que no sé que se me está imputando. Entonces la gran pregunta ¿es necesario que el trabajador, cuando requiere, por ejemplo, el pago de salarios, identifique en el telegrama qué concepto se está estallando o qué importe se le adeuda? Yo no voy a dar una respuesta en uno u otro sentido, porque acá lo importante no es la respuesta, porque yo puedo decir el Tribunal de Trabajo de Belleville tiene un criterio, el Tribunal de Trabajo de Córdoba Capital tiene otro, la Cámara Nacional, ¿se entiende? Lo importante es que quienes ejerzan la función judicial o quienes ejerzan la profesión tengan claro cuáles son las herramientas que tienen para poder dar el debate, cuando el debate lo merezca. Si el debate no lo merece, bueno, naturalmente el conflicto será lineal. Uno dice, bueno, mando un telegrama, me contesta la carta de documento, mando un telegrama, me contesta la carta de documento, me considero expedido, espero 30 días, mando el telegrama del 80. Bueno, ahí hay revisión y respuesta. Yo no puedo poner en crisis la eficacia comunicacional porque la contraparte lo está recibiendo y yo que soy remitente, cuando lo recibo me convierto en destinatario. Entonces, ahí no tiene sentido dar el debate desde el punto de vista de la eficacia comunicacional, pero sí desde el punto de vista del contenido. De manera tal que, y para ir cerrando ya y dejarle el espacio a mis colegas, en estos 20-25 minutos nuevamente agradezco la invitación. Simplemente es eso, que ustedes, como si fuese una especie de metodología de la investigación, tengan en cuenta las 2 preguntas disparadoras que uno tiene que hacerse cuando tiene que analizar el intercambio telegráfico, más o menos para saber que está bien direccionado y que no está reduciendo el conflicto a los hechos, que es qué comunicar con todo el universo normativo que ello implica
y cómo comunicarlo. Seguramente Juan Pablo y Cecilia van a dar respuesta, según la práctica tribunalicia y judicial, a estas dos preguntas metodológicas. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su amable tiempo y Agus, todo tuyo el escenario virtual. Muchas gracias. Bueno, bueno, Diego, muchísimas gracias. Muy, muy claro, muy buena la exposición. Creo que conviene pasar al doctor Juan Pablo Miguel. Seguramente en la parte práctica se van a generar más consultas, algunas dudas y demás. Me parece que lo mejor sería pasar directamente a Juan Pablo para no atrasarnos, a menos que veo ahí a Juan Pablo Gaidon, se está levantando la mano, si quiere hacer alguna consulta. No, quería simplemente felicitar, pero me salió mal con el Zoom. Bien, bien. Juanpi Gaido es el presidente de Jóvenes Abogados de acá de Belville, así que aprovechamos para saludarlo. Y damos paso entonces a Juan Pablo Miguel, vocal de Cámara de Belville. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, me hace recordar mis épocas los pasillos por Trejo, por la Facultad de Derecho de Córdoba, cuando te tocaba después de un alumno que se había sacado 10 y tenías que pasar vos y tenías que hablar. Entonces, la vara la ponía muy alta y entonces, bueno, me siento un poco así. He vuelto a la época de la facultad. Desde ya es un chiste para amenizar un poco la charla y un saludo y mi admiración al doctor Tula, que bien vale la pena, la propaganda vale. Lo tenía el libro de antes, doctor, no porque me habían invitado. Bueno, llevándolo al plano un poco más, después de estos pequeños bromas, y llevándolo al plano más o menos un poco más práctico, con la ventaja de todo el bagaje teórico que acaba de brindar el doctor en su exposición. Yo básicamente lo mío lo planteé desde el punto de vista más dinámico, y agradezco que el doctor Tula no nos haya tapado, porque si hubiera hablado todo él, básicamente nosotros estaríamos sobrando con la doctora, supongo, no sé, me adelanto a eso, doctor. Bueno, básicamente primero partir de esta teoría de la recepción, que es la que rige en materia laboral, que qué significa, como bien lo decía el doctor, la eficacia comunicacional para que tengan sentido las comunicaciones y tengan vida en el mundo jurídico, tienen que llegar al destinatario. Esto tiene mucha importancia porque voy a empezar a abrir con un defecto que veo mucho en las causas que me tocan a resolver, que es que la prueba informativa al correo se reduce simplemente a remitir, piden la prueba informativa y solamente a remitir las constancias, que es decir, lo que le queda al correo de los telegramos, la carta documento, pero no logran informar la fecha de recepción o en su caso la frustración o no. Entonces nos quedamos, hay veces, con simplemente la constancia del documento para gran parte de la doctrina, y bueno, el tribunal que me toca integrar también, se trataría de un instrumento público, es decir, el hecho de que el telegrama esté adjuntado al expediente consta que ha sido despachado. Lo que no nos consta al momento de resolver es su efectiva recepción, ya sea efectiva o por lo menos que llegue al ámbito, a la esfera de conocimiento del destinatario. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nos colocamos en circunstancias como el silencio, como efecto que tiene cuando se lo intima a la patronal, ese silencio que genera esa presunción juris tantum, verdaderamente para que genere ese efecto, o como bien explicaba antes el doctor, con respecto a las intimaciones previas, ya sea para que se rectifique alguna o haga un cumplimiento del contrato de trabajo, esa falta de eficacia no va a generar un juicio con grandes posibilidades de naufragar, ¿no? Y a su vez, la importancia de este tema que he elegido, este intercambio telegráfico, radica principalmente, o por lo menos para mí, en lo que se le llama el principio de congruencia. Porque para mí, humildemente, ¿no? Desde el derecho laboral genera algo que es maravilloso, que la traba de la litis
se produce en la parte extrajudicial, en ese intercambio. Así lo ha dicho hasta el Tribunal Superior de Justicia, en el cual nosotros como juzgadores no podemos ir más allá, ni inventar, ni por más que se nos pruebe otra cuestión dentro de un hecho que se considera injuriante, con la posibilidad de rescindir el contrato, nosotros no podemos ir más allá. Entonces eso nos marca que el conflicto quedó delimitado en ese intercambio epistolar previo, que además genera también todo un efecto en lo que es la materia probatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Porque me ha tocado, me toca resolver muchas veces que el ejemplo clásico, patronal despide al trabajador, invocando una causa, el trabajador dice, niego su causa y me considero en situación de despido indirecto. Todos sabemos que el despido es instantáneo. Una vez que llegó a la esfera de conocimiento, el contrato terminó. ¿Pero qué significa eso? Después inician el proceso del trabajador y lo inician como si él se hubiese colocado en situación de despido indirecto. Y entonces ahí elabora toda una estrategia procesal con con un desgaste en prueba, cuando en verdad el que innova en la relación es el que tiene que probar. Si la patronal me despidió con causa, será la patronal quien deberá probar la causa y que la misma tenga la entidad suficiente, por supuesto. Así que por eso me parece muy interesante el tema elegido, y en cuanto a esta eficacia de la comunicación, que verdaderamente me encantó cómo lo desdobló, cómo lo comunicamos, ya, ya en plano, sí, ya práctico, si bien se busca la notificación efectiva, no siempre va a estar, no se va a considerar efectiva por más que no llegue a conocimiento si el destinatario rehúsa a recibir la notificación. Es decir, acá rige un principio que es el principio de buena fe y colaboración, que debe reinar tanto en el momento de la celebración, como del desarrollo, como al momento de la finalización de la relación de contrato. Así se ha dicho que aquel destinatario que por estrategia, por lo que fuese, rehúsa ir a retirar la carta al correo, a pesar de tener el aviso de recepción, esa conducta de mala fe no lo beneficia y sí se da porque ha llegado dentro de la esfera de conocimiento de su parte. Esto me hace recordar, dentro de esto, lo que decimos el deber de colaboración y buena fe, aún se dice que el trabajador se le exige como deber de buena fe en esto del domicilio para la eficacia de la notificación, tener actualizado el domicilio. Eso hace al deber de buena fe del trabajador para permitir a su patronal la fluida comunicación con su empleado. Pero esto me hace acordar un caso que, perdón la autorreferencia, pero tuvo mucho que ver con el tema que nos convoca, en el cual la patronal había despedido al trabajador a través de un acta notarial, se había constituido el domicilio, último domicilio registrado por el trabajador en su legajo, y se constituyó con escribano, y el escribano deja constancia que no fueron atendidos, a pesar de la intimación que queda en el acta, deja constancia de que no fueron recibidos por nadie, y así se termina. Esperan el plazo de la intimación de la reincorporación al trabajo y mandan la patronal dos cartas documento. Una al domicilio donde había, el domicilio último registrado donde había llevado a cabo la intimación previa, y otro a otro domicilio que no figuraba en el legajo, que no figuraba en ninguna parte. Es ahí donde el trabajador, a través de la prueba informativa, se acredita de que en este segundo domicilio, donde no se había hecho el acta de constatación, el acta de notificación, de elaborar el acta de despido, era efectivamente ese segundo domicilio
el que había recibido el trabajador. Entonces, esta circunstancia denotó, por lo menos desde mi punto que me tocaba juzgar la causa, un acto de mala fe por parte de la patronal, porque más allá de la formalidad de tener el domicilio actualizado, más allá de eso y que el trabajador no cumplió con ese deber, la patronal se representó que, primero, que su primera intimación a través de escritura no había sido eficaz, al punto tal que después envía dos telegramas, uno a donde hizo la intimación y otro a donde presumí yo que ella sabía en los hechos que era el verdadero domicilio de su empleado. Es ahí como vemos que más allá de las formalidades, y en esto un poco tomo la primera parte que desdobló el doctor Tula, ¿qué comunicamos? Es esto de decir, ¿por qué fue de la eficacia de comunicación? ¿Por qué fue primero uno y después va y desdobla y manda la otra carta de documento? Eso implicó que se tuvo por ineficaz la primera intimación de reincorporarlo y como tal cayó la causal de abandono de trabajo y obviamente con todas las consecuencias indemnizatorias. Otro tema que ha sabido, desarrollar la jurisprudencia principalmente, también se analiza en doctrina, es el tema de cuando uno intima a su patronal, si es el trabajador o la patronal, al trabajador en esto del cumplimiento de las obligaciones contractuales laborales, del contrato de trabajo, se ha dicho que hace a la buena fe y al derecho de defensa anunciar el apercibimiento. Es decir, vamos al típico caso. Abóneme los salarios adeudados de los meses XXX en el plazo de 48 de 2 días bajo apercibimiento de considerarme gravemente injuriado, habilitándome la colocación en situación de despido indirecto. Esa es la frase típica. Y es lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia exigen en términos generales. Esto de ser claro en la notificación y avisarle a la otra parte que que una de las partes se indica como incumplidora y le da la posibilidad para que cumpla, porque las intimaciones previas no son como estrategia para inventar una salida, sino son para darle la posibilidad a la otra parte, en función del principio de conservación del trabajo, del contrato de trabajo, a que rectifique su conducta y encauce el contrato y a sus obligaciones y así sigamos en la relación laboral. Entonces, esta cuestión de anunciar el apercibimiento hace justamente eso, ese derecho de defensa de la otra parte, de saber que si se mantiene en esa inconducta, la otra parte va a hacer lo que anunció. Pero, ha sabido el Tribunal Superior de Justicia interpretar, y en esto por eso decía de ser claro cómo notificar, y de evitar todas estas cuestiones, porque mientras más ambiguos seamos, más riesgo sobre el proceso. En esta causa, que falla el Tribunal Superior de Justicia, a modo de excepción en esto de anunciar el apercibimiento, tomó, vamos al caso, un trabajador intimó a su patronal y sí puso en la intimación previa bajo apercibimientos de ley. Esas cosas que por ahí, como decía el doctor Tula, copiamos o no sé qué de dónde, y dejó simplemente apercibimiento de ley. La patronal mantuvo silencio y de ese silencio, a pesar de ese silencio, el trabajador manda el otro apercibimiento, hace efectivo el apercibimiento y se coloca en situación de despido indirecto. En cámara, pierde el trabajador, pierde la demanda en cámara. Acá nosotros tenemos instancia única, bueno, ahora ya en algunos juzgados, aclaro a los que no son de Córdoba, los que no tienen juzgado del trabajo, tenemos Cámara del Trabajo que define. La Cámara del Trabajo rechaza la demanda porque
por haber sido ambiguo el trabajador en indicar el apercibimiento, es decir, qué conducta iba a tomar el trabajador ante el incumplimiento que estaba denunciando. El Tribunal Superior de Justicia, entiendo yo con un claro sentido práctico y evitando, como lo dice el mismo tribunal, evitando un exceso de rigor formal, le dijo, no, mire, está bien, todos entendemos que el apercibimiento debe anunciarse y que este apercibimiento de ley es ambiguo, pero dadas las características que el trabajador estaba pidiendo, aclaración de la situación laboral y registración, era por demás evidente que la entidad de esos incumplimientos no podían hacerlo llevar a la patronal a dudar acerca de qué conducta podía llevar adelante el trabajador. Estábamos hablando de incumplimientos realmente graves. Y termina revocando el fallo de Cámara y admitiendo esta como excepcionalidad a este principio general de ser claro en el apercibimiento. También, también ha sido un poco también laxo con respecto a que, porque también me ha tocado y también pasa en tribunales, parecería que no. ¿Qué pasa? El 80% son causas del trabajador, por eso siempre pongo el trabajador quien está intimando. El trabajador intima bajo apercibimiento de considerarse injuriado. La patronal no lo contesta. ¿Pero qué pasa? No lo contesta y el trabajador no aplicó el apercibimiento, no dijo, en función del silencio en que se colocó, me considero gravemente injuriado y hago efectivo el apercibimiento y me considero en situación de despido indirecto. Esa falta de anunciar el apercibimiento, de decir, me doy por despedido, llevó también a una intervención del Tribunal Superior de Justicia a suavizar este principio, porque, de nuevo, el despido es un despido instantáneo, tiene que llegar el conocimiento. En este caso, si nos pusiéramos teóricos 100%, había habido una intimación bajo apercibimiento de considerarse injuriado, la patronal no había contestado, pero la patronal había contestado, perdón, en este caso había contestado, pero el trabajador nunca dijo hago efectivo el apercibimiento. Entonces, como que nunca se había despedido y en función de eso el tribunal le negó las indemnizaciones por despido porque no estaba configurado el despido en sí. Nuevamente, el Tribunal Superior de Justicia, evitando estos excesos de rigor formal, le dijo, bien, todo es correcto, que debe comunicarse el apercibimiento, pero no debemos olvidar que la patronal cuando le contestó, le negó el vínculo. ¿Para qué exigirle un nuevo comunicado al trabajador si ya le habían dicho, le habían negado el vínculo? No había necesidad y entonces lo eximió de notificar ese apercibimiento. ¿Cuánto estamos? Bueno, en cuanto a, voy a saltearme un par de temas porque no quiero, ya me están faltando pocos. En cuanto a las comunicaciones AFIP, con respecto al artículo 11 de la 24013, en nuestro Tribunal Superior de Justicia vota en disidencia, queda en minoría la doctora, bueno, ya no está mal, la doctora Blanca Arabel, en el cual el Tribunal Superior de Justicia exige para que funcione las multas, bueno, el 24013, no sé qué destino tendrá, pero para que funcione se necesita la prueba informativa de que esa correspondencia llegó a destino. Si no está esa prueba, el Tribunal Superior de Justicia entiende que no se ha cumplido con el requisito del artículo 11. La doctora Blanca Arabel en disidencia dice de que al tratarse de una carta documento remitida, interviene un funcionario postal y el sello postal del servicio oficial que constituye suficiente prueba, dice, del contenido del envío y, en minoría, reitero, da por cumplido la comunicación. Una pequeña apostilla ahora en relación a las comunicaciones por medio de comunicación electrónica. No me ha tocado resolver,
en el tribunal, pero sí nos tocó resolver en materia civil esta validación de este documento electrónico que es por WhatsApp. ¿Qué pasa? No soy especialista en derecho informático, pero sí sé que hay que diferenciar qué tipo de instrumento electrónico estamos, porque si contiene el de las firmas digitales de la ley 25.506, es una cosa, si se trata de un WhatsApp es otra, en cuanto a qué, a la fidelidad del contenido, de lo que se está por comunicar, como de su recepción. Si está la entidad certificante, tenemos un tercero, eso va variando, pero vamos a hacer algo más mundano que tiene que ver más con el derecho del trabajo, que seguramente no creo que los trabajadores tengan habilitada firma digital, sino más bien podemos decir que el uso del WhatsApp. Bueno, en esto, en la Cámara Civil, en materia, la Cámara es competencia múltiple, pero en un proceso civil ya delimitó los requisitos para que ese documento electrónico ingrese al proceso. Básicamente seguimos la doctrina del doctor Camps, un procesalista, tiene un código de derecho procesal electrónico, y él habla de un principio que se llama el principio de redundancia. ¿Por qué? Como vamos a manejarnos con un documento como el WhatsApp, que no reúne las condiciones de fidelidad en cuanto a su contenido y recepción, lo que hay que hacer de redundancia tiene que ver que para que esa prueba ingrese al proceso, tiene que ser rodeada de una multiplicidad de pruebas. Primero, imprimir el mensaje y correr traslado de la documental para que reconozca o desconozca si envió o recibió, como si fuese un documento. Lo igualamos en la cámara a un documento escrito en electrónico. Pero a su vez eso tiene que ir con una prueba subsidiaria informática con el agregado de que intimar a la otra parte a que traiga su celular para poder conformarlo. Queda claro que no se lo podemos sacar por la fuerza porque es la inviolabilidad, es decir, derecho a la intimidad. Pero si la contraria se rehúsa a traerlo, eso obviamente generará una presunción en contra. Y ahí radica lo que hablamos de la redundancia. No vamos a llegar a 100% a la fidelidad porque el documento electrónico no es 100% fidedigno, pero sí a través de la renuencia de la contraparte, ya sea a través de la pericia informática que constate que mi pericia salió, y a su vez la informativa a las empresas de celulares que indiquen de quién es el celular de esta persona, de quién es el celular del otro, o en su caso las comunicaciones, vamos a llegar por proceso de indiciario a tener por validado ese tipo de comunicación. Queda claro que usar todos esos medios implican gran riesgo por todo lo que ya habló el doctor Tula en cuanto a la eficacia de la comunicación, qué medio voy a utilizar para notificar. Y bueno, eso ya quedará en función de cada una de las partes y de los riesgos y de las necesidades y las circunstancias. Me queda un segundito para simplemente hablar del despido verbal, aquel despido con causa, el del 243 estamos hablando. Si esa forma escrita que exige el 243 es una forma ad solemnitatem o ad probationem. Bueno, el doctor Tull en su libro, como toda la doctrina, y a la cual yo humildemente adscribo, se trata de un requisito escrito ad solemnitatem. ¿Qué dice el doctor Tull en su libro? Ese requisito de escritura que sea comunicado por escrito, con la causal que se invoca detallada y clara de lo que se le está imputando al trabajador y por qué motivo se lo despide, dice que va a existir ese despido, pero va a ser considerado sin causa por no haber observado el requisito ad solemnitatem de la forma escrita. El Tribunal Superior de Justicia, nuevamente en algo excepcional, ha dicho que ese requisito del 243 no es ad solemnitatem, sino que es ad probationem, es decir, sirve para la prueba. El despido verbal de la patronal con justa causa, a pesar de no haber sido por escrito,
comunicado en forma verbal, vale. Bueno, realmente es un caso muy excepcional el que falló el Tribunal Superior de Justicia, en el cual el propio actor trabajador reconoce en su demanda que había sido despedido verbalmente. La patronal dice, sí, efectivamente, yo te despedí verbalmente porque vos le pediste a mi técnico de informática que metiera un virus en la empresa, así dice, está en la causa, y sale en el testimonio, un virus para provocar la pérdida de los archivos y también que le consiguiera copias del sistema. Eso hiciste vos, por eso yo te despedí en aquella oportunidad. El juez, la Cámara, en aquel entonces, ante ese hecho, de ese despido verbal, a pesar de que fue probado con los testigos y era reconocido el despido verbal de un lado, y la patronal aprovechó, y ahí digo que viene el demandado, que aprovechó para poner todo lo que no puso con el cumplimiento del principio por escrito de la prueba, lo puso en la contestación de demanda, por qué lo había despedido el trabajador. La cuestión que la Cámara, siguiendo el criterio casi unánime de que la forma escrita es ab solemnitate, le dijo, no, mire, esto no tiene eficacia en la causa que usted le comunicaron verbalmente, por eso tiene que pagar, a pesar de que toda la prueba, según en el fallo del Tribunal Superior de Justicia, decía de que este trabajador había dicho estas circunstancias, que son altamente agraviantes, a este técnico de informática. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia lo dijo en algo que yo creo que es una verdadera excepción, que un poco también el doctor Tula no es terminante en esto cuando dice que es ad solemnitate, sino, pero bueno, es lo que en su mayoría se entiende, dice, en estas condiciones reseñadas con respecto a esto, de esta prueba que se había producido en relación a esto, que metiera el virus en la computadora y robara archivos contables y todo lo demás, que dice que las condiciones reseñadas, dice, es que las formas de los actos jurídicos, esto incluye el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, se imponen para probarlos o para determinar su existencia. En el subexamen, la rescisión ocurrió verbalmente y se acreditó. Entonces, el rigorismo exigido para interpretar el artículo 243 conduce a una solución extraña a la realidad de los hechos reconocidos. Bueno, creo que ese es un tema más que interesante para ver cuándo la realidad supera lo formal. Creo que he llegado justo, ¿o no? ¿Estoy bien, doctor? Sí, sí, está muy bien, Juan Pablo, está en tiempo, está perfecto. Veo que Bien. tenemos una consulta que había dejado por ahí Rafael Lerda hace un rato, no sé si la quiere retomar él. Hablaba de plazo en su momento, veo que hablaba del plazo de 48 horas y no sé exactamente a qué se refiere cuando dice si se superpone o no con el plazo de 30 días para configurar el despido indirecto. Sería Debe bueno, ser para la si él registración. quiere, sí, y entiendo que sí, que debe ser por ese lado, pero si él lo quiere retomar, o ¿Cómo si alguien va, quiere... doctor? Eh, Disculpa. Sí, la pregunta era porque estábamos hablando del plazo de 48 horas, que bajo procedimiento de considerarme despedido, y se entiende que está el plazo de 30 días también en caso del silencio para considerarse despedido. Si eso o sea, muchas veces en la realidad no se toma en cuenta ese plazo, pero no sé si está bien o no. Doctor, discúlpeme, Ujú. pero no son como mínimos, es decir, estamos hablando de la presunción de silencio del 57. No recuerdo el artículo, creo que es ay, el 10 o 11 por ahí. De la ley de empleo, de la ley Ujú. 24013. Ah, Sí, el plazo que se le da a los 30 días para regularizar. Sí, exactamente. sí, pero ¿qué pasa? Si yo intimo por 48 horas que me regularice y la patronal me dice, supongamos que sea una deficiente registración, ¿no? Y la patronal me dice, usted está bien registrado, no hay necesidad de esperar los 30 días. Tampoco ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, hay necesidad de esperar los 30 días si la patronal me dice, usted no es mi empleado, niego relación de trabajo. Si hay niego ya, esa es otra de las excepciones que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia. Sí, bueno, listo, acá terminó todo. Si usted dice que no es su empleado, ¿para qué vamos a seguir en este intercambio que no lleva a nada? No sé
si queda. Sí, es muy sabia la respuesta cuando existe una tensión entre el empleado y el empleador y que las malas prácticas, hay veces que el trabajador quiere irse, pero no quiere irse por la puerta grande, sino que quiere irse por la ventana, llevándose algo. Sucede, no vamos a decir, que yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y entonces, yo también he sido litigante, entonces a lo mejor algún pecadillo yo tengo. Eh, es muy buena la respuesta de la patronal cuando le dice, véngase y vamos a tratar de solucionar dentro del plazo de los 30 días que me acuerda la ley para que regularicemos la situación. ¿Por qué? Porque de esa manera la patronal está ofreciendo cumplir. Y si está ofreciendo cumplir, la excepción de incumplimiento que por lo general el trabajador hace cuando hace una intimación y la patronal, es decir, la excepción de incumplimiento, no hay débito del trabajo hasta que la patronal no cumpla con su parte. Si yo no cumplo porque la patronal no cumple, al haber ofrecido a la patronal la regularización, se genera un verdadero problema en esto de decir, el trabajador, ¿tiene o no tiene que cumplir su débito laboral? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que el trabajador, ante esta circunstancia de decir, dentro de los 30 días te voy a regularizar, el trabajador no podría porque le han ofrecido cumplir, siguiendo con la lógica del derecho civil del incumplimiento, de la excepción de incumplimiento. Esto de decir, yo no cumplo porque cumples. No sé si queda más o menos. Sí, se Sí, sí, doctor, entiende. muchas gracias. Se entiende. Yo creo que lo mismo juega Juan Pablo con el plazo que debemos esperar para intimar por los certificados de trabajo. Lo mismo, a veces uno está en esta duda de espero los 30 días, pero tengo una relación totalmente en negro y que aparte me ha sido desconocida en la primera carta de documento. ¿Tengo que esperar los 30 días para intimar por 48 horas? ¿O directamente estoy dispensado de eso porque no tiene sentido si me niegan la relación directamente? Bueno, el Tribunal Superior de Justicia, con respecto a los 30 días, y su criterio realmente restrictivo a la hora de aplicar multas, eh, en este sentido ha sido bastante amplio porque tiene el concepto de que lo que se pena es la renuencia de la patronal a entregar el certificado. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, yo no cumplo dentro, no espero los 30 días para que me den el certificado, no espero los 2 días después para los 30 para que me lo den, todo el plazo con el decreto reglamentario, no espero todo eso. Pero yo vengo e inicio de demanda y pido la multa de los 80. Y la patronal, y la patronal, la patronal no me entrega el certificado y en todo el proceso es renuente. Dice, no, no, lo niega, lo niega, lo niega. Ha habido veces, estamos hablando de casos, siempre yo digo que estamos hablando de la atrofia. Lo bueno, y creo que este es el mensaje que queremos llevar a todos, es que el camino se haga correcto, que las comunicaciones sean claras, que se respeten los plazos, que se respeten las notificaciones, las PIB. Yo todo lo que fui tratando de resaltar son cuestiones excepcionales, pero que han llevado a esas cuestiones excepcionales por falta de, de de praxis, de buena praxis en el momento de del intercambio. Pero bueno, el Tribunal Superior, volviendo al tema, ha dicho esto, ha dicho que, mire, está bien, pudo haber sido tarde, pudo no haber cumplido, pero aún así usted tampoco se lo dio. Con otra cosa más, el Tribunal Superior de Justicia tiene un criterio que debe ser el único. Yo no lo he visto de fallar, hay veces que, viste, que confundimos el ultra petita que tenemos nosotros en el Código Procesal Laboral con el extra petita. Hay muchos abogados que me piden extra petita, no lo demandaron nunca y quieren que se lo pongan de demanda. No, en sentencia, no. Pero el ultra petita lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia cuando no aplica la multa, pero sí le exige la entrega del certificado. Y le dice que la entrega del certificado de trabajo forma parte del orden público de la relación laboral y como tal, a pesar que no lo pide la parte, y dentro de las facultades, que me acuerdo de nuestro Código Procesal Laboral del Trabajo, ha ampliado y ha dicho,
bueno, además de todos los rubros que fueron procedentes o los que no, los que fuese, intímese por el plazo de, dice así, le dan un plazo de 30 días para conformar el certificado de trabajo, los dos certificados, principalmente hace más hincapié en el de servicio, ¿no? El que otorga ANSES, el que otorga a través de certificación de ANSES. Le da ese plazo y a su vez le dice, bajo apercibimiento de AS30, que le pone un límite. No sé de dónde lo sacó, pero le dice, yo te voy a aplicar AS30 de acá hasta 30 días. Casi todos los fallos del Tribunal Superior de Justicia le dice, cuando lo confirma y viene, confirma todo lo demás, le agarra y le dice, y te voy a aplicar AS30. Por lo general pone un porcentaje o un salario mínimo vital y móvil por cada día de retraso, no sé cómo está más alto, pero bueno, y con un plazo máximo de 30 días. Y a partir de ahí te quedarás sin la certificación, porque sin ingreso ANSES no te va a dar nunca la certificación. Sí, sí. Son casos para considerar bueno, y ver obviamente en el lugar cuál es la jurisprudencia, ¿no? Que se aplica. Pero el tema del certificado de trabajo, en caso que continúe, ¿no? Las multas y demás, que no sabemos exactamente dónde estamos, es un tema que ha dado siempre mucha tela para cortar, si es un certificado, si son tres, si el plazo, si sirve cuando te lo pone a disposición el empleador, pero resulta que las firmas en realidad están certificadas en la fecha de contratación de demanda, o sea, cuando hace un año te lo ofreció, no estaban hechos los certificados. Bueno, Bueno, da para sí, sí, muchísimo, pero yo lo he evaluado eso como una. A mí me gusta mucho interpretar las partes por cómo se comportan. Muchas veces esto que decimos los 30 días para regularizar, la cuestión que el trabajador se dio por despedido, iniciaron el juicio, prueba informativa a AFIP, la cuestión que el trabajador no registra nada. Quiere decir que la patronal, a pesar de haberle dicho, dentro de los 30 días te voy a regularizar, llegó al proceso, se todo lo demás y no lo regularizó. ¿Cómo interpretamos esa conducta? Ha sido claramente una estrategia para dilatar la cuestión, pero no ha sido, no, está muy lejos de ser el cumplimiento de la obligación. Entonces, ese incumplimiento, porque verdaderamente ha pasado muchas veces que nos llegan, le dicen 30 días, yo lo voy a regularizar, el trabajador se da por despedido y dice, contestan demanda y dice, usted es prematura su configuración, su constitución en despido indirecto, porque yo le dije 30 días y le iba a regularizar. Viene la informativa, la AFIP y todo lo demás, no está en ningún lado el trabajador. Eso. Entonces, es decir, para mí la conducta que adoptan las partes es es fundamental. fundamental. Doctor, tenemos ahí esperando al doctor Diego Bickman hace rato con la mano levantada para hacer una consulta y ¡Ay, después doctor tenemos Diego! ¿Cómo le va, alguien doctor más en el Diego? chat. Si se quiere demutear, Diego, y hacer la consulta. Ah, se ve que no se mutea. Bueno, vemos. Y si no, teníamos acá en el chat. Ahora sí. Ahí está, doctor Ahí Diego, ¿cómo le estamos. va? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, una es rápido y fácil, que me hizo pensar ahora, el acuse de recibo que vos bajás de la plataforma de correo argentino. ¿Qué validez tiene? Y si te la niegan, ¿qué pedís? ¿Una informática, no es? ¿Qué validez le dan al resumen que te manda correo argentino por la plataforma web? Bien, ese es un tema y lo trata el doctor Tula. No me acuerdo bien cómo lo trata en su libro. Es muy complejo, es muy completo y muy práctico. Eh, Estamos hablando de los telegramas, porque los telegramas no te De los traen el acuse, telegramas, sí. porque el Telegramas y telegrama es carta carta documento. documento, a la carta documento le llega. Sí. Yo verdaderamente no me ha tocado y no recuerdo, pero verdaderamente eso va con una informativa al correo, porque el correo sí, informativa, no informática, informativa al Sí. correo para que tal pieza postal, cuándo fue despachada, cuándo fue recibida, hasta te informa por quién fue recibida, te lo pone ahí al costadito, o si no te dice Bien. esta correspondencia no se recibió. Yo creo que las impresiones, Claro, porque yo claro, porque yo las creo que impresiones te ponen nada más
que es recibida, pero no por quién, Sí, no y además también identifica cuando uno mucho. imprime abajo te Bueno, y sale la todo otra, un código, sí, abajo cuando se imprime que te bien. imprime la misma página web. Pero me parece que es La complicar la otra, situación cuando se simplifica con un informativo al correo. bien. Y la otra que es más complicada es la siguiente. Yo tengo, un caso, un empleado que de varios años con una empresa sistemáticamente en determinados meses tiene problemas de cefalea y tiene un nombre, eso tiene una patología. Esa patología es conocida por el empleador. Este muchacho se enferma, no va a trabajar, le mandan una carta de documento que se presente, que acredite, y normalmente la empresa, hay gente de recursos humanos que le mandaban WhatsApp diciéndole, mira, acá tengo el certificado, no voy porque tengo este problema. Hicieron como que no recibieron nada y después de la intimación lo despiden por abandono de trabajo. Él tiene el intercambio a través de WhatsApp y tiene las notificaciones que le mandó como históricamente lo había hecho, desconocen todo y yo tengo capturas de imagen. ¿Qué pasó? Al chico se le rompe el celular. Vos estuviste en el colegio cuando vino el chico Del que perito. explicó de la pericia informática y todo el proceso. No tengo el proceso porque no tengo el teléfono porque se le rompió. ¿Qué me parece a mí? ¿Cómo puedo lograr eh, hacer valer los derechos de este chico? Con una prueba anticipada. El tema es que no somos como una fiscalía que voy con una prueba anticipada a buscar el teléfono de la empresa. Pero me parece que la única que tiene el trabajador es esa. Pedir una prueba anticipada y buscar de la Hay empresa dos cuestiones, hay dos el cuestiones. teléfono de va a estar todo ese intercambio. Hay dos ¿Eh? cuestiones. El derecho del trabajo tiene algo que es maravilloso, que dentro de la fuente del derecho son los usos y las costumbres. Sí. Si yo, en la relación de trabajo, además tenemos que marcarnos, porque por ahí leemos a los doctrinarios de Buenos Aires, donde grandes empresas, bueno, vos sos de Buenos Aires, te ha tocado venir Sí, al interior del interior. sí. Acá el trato es totalmente diferente. Y eso hace a las particularidades de la que rodean a la relación de trabajo. Y la costumbre en el trato empleado-empleador ha ha generado un modo de actuar que cualquier alteración de ese modo de actuar, obviamente que coloca a la patronal en una situación extremadamente desventajosa. Ahí hay un tema, yo no sé, no, ya me estoy entendiendo demasiado, pero es importante, un lindo tema para ver, que es el telefonograma. Eso es un servicio gratuito solamente es un servicio en general que da el correo, pero en materia de enfermedades, de los trabajadores, enfermedad inculpable, se lo asimiló al telegrama laboral gratuito y a través de un 0800. Yo nunca lo hice, lo leí, tengo la reglamentación, pero nunca lo hice como abogado. Es de un decreto del año 2010, Mm. en el cual te deja constancia y vos notificás y evitas esto. Evitas porque es muy común que la patronal no quiera recibir el certificado. La otra se hace a través del Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que no pudo salir ni al correo porque estaba enfermo y vive solo. Bien, pero el fonograma, el telefonograma hubiera sido algo muy importante. Igual, el hecho de que no tenga constancia, hay distintas circunstancias. Me ha tocado fallar en otras donde la empresa no daba constancia de recepción. Vino de la prueba, la administrativa y todo lo demás, dijo, no, esto es una empresa pequeña, se maneja en forma familiar y nunca damos constancia. Bueno, eso, mala alteración de la costumbre, obviamente que lo colocó a la patronal, porque si yo patronal soy dueño de la documentación y a mi arbitrio voy a decir cuándo sí la reconozco que me la diste y cuándo no, pero bueno, todo Y eso lo estamos último, llevando al plano. la prueba anticipada para ir a Tenía un buscar el problema teléfono. tenía un problema con la prueba anticipada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acuérdate que nosotros tenemos en Belleville tenemos instancia única. Sí. Es decir, y la prueba anticipada
Está bien, no, esta va a ser prueba que va a receptar el juez de conciliación. No, entonces no va a tener problema. Hay un problema con la prueba anticipada con las El personas mayores tema de es edad. qué posibilidad tiene de ir, de uno de ir, porque no, si yo le aviso antes, me van a borrar todos los mensajes. Y yo lo que quiero es Bueno, conseguir ese teléfono de recursos humanos sí, no importa, pero y tampoco se lo puede sacar por la fuerza, que es lo que yo decía cuando dijimos el está caso. en un Está el estado de derecho a la indefensión intimidad. terrible. Es como todo, es como el 253 del Código Procesal Civil nuestro, que lo aplicamos supletoriamente. La falta de colaboración. Si yo digo que vos tenés tal documento y no me lo traes, bueno, generará una presunción en contra. Pero Bueno, no se Doc, lo está bien, podés sacar por la fuerza. sí, claro. Bueno, doctor, genial. ¿quiere que pasemos como última pregunta? Ahí la doctora Marcela Gómez había solicitado hacer una pregunta, así después pasamos a la siguiente expositora. Bueno, sí, sí, verdaderamente. Perdón, doctora, pero No, no, por favor. No sé si está Marcela Gómez presente. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. sí, doctora, Bien. Papá, no tengo cámara, perdón. no hay ningún Mi problema. pregunta es, aparte estoy con los niños aquí, así que como puedo viendo, con respecto a la eficacia del intercambio epistolar. Me ha tocado una causa en donde el intercambio epistolar ya estaba hecho por otro abogado. Me pongo a investigar hoy para hacer la demanda después de un tiempo, porque bueno, con trabajo atrasado, y me encuentro con que la actora manda el primer telegrama como corresponde, intimando la debida registración en base a la 24013, el trabajador totalmente negro, ¿no? Pero me fijo en la fecha de cuando ella se considera injuriada y despedida y no pasan, o sea, es el día 27, viernes 27, es donde ella manda el primer telegrama y se considera despedida e injuriada el día 31. O sea, 4 días 4 días. después, 4 días después, pero 2 días eran sábado y domingo. Entonces, bueno, ahí estoy en un problema. Digo, ¿qué hago? Me fijo en el correo cuando le habían llegado. Al empleador no le llegó ningún telegrama porque le han dejado aviso en el domicilio, digamos, en el local comercial, de que vaya a retirar y no ha retirado. Obviamente me llegan los telegramas a mí con ese, se le avisó pero no retiró, no recuerdo cómo se dice, cómo Sí, figura. sí, sí. Estoy en un problema porque si uno manda telegrama, le contestan y no se han respetado los tiempos, digamos. ¿Qué hago en ese caso? ¿Qué me sugiere? O sea, si yo voy, bueno, puedo presentar, Sí. estoy en falta con la actora, pero también el empleador está en falta, porque ha llegado la esfera de conocimiento de él, pero él no ha ido a retirar al correo. Bien. Hoy ahí en un que no sé cómo encararlo. ¿Qué me sugiere? Primero, bueno, obviamente es una humilde opinión, ¿no? Pero esto era un poco lo que ya un poco había anunciado, de que si bien por el carácter recepticio de las comunicaciones se busca la eficacia de la comunicación, cuando no hay colaboración por parte de la patronal, esto hay mucha jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia tiene muchísima en este sentido, que si fue al domicilio laboral o al domicilio que tenía, si fue al domicilio del lugar de trabajo, el telegrama. Sí, Si, sí, si sí, fue al domicilio, si fue al domicilio donde prestaba las tareas y la patronal, a pesar del aviso de visita, no lo fue a retirar, eso se entiende como comunicación efectiva porque ha quedado dentro de la esfera de conocimiento, es decir, el que se ha rehusado a darse por notificado es el destinatario. Entonces no se estaría premiando la mala fe, porque si de esa forma nadie iría a retirar el correo, nadie se daría por notificado y así estaría la patronal llevando la causa ad infinito, es decir, nunca podría darse por despedido, ni ella tampoco intimada a cumplir ningún requerimiento. Eso hay mucho. Yo le puedo, usted tiene para tomar nota, doctora. sí, sí, doctor. em, una sentencia 136 del año 2014. Hay muchas de estas, hay muchas, ¿eh?
yo Bien. simplemente para citar una, del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que es Ocampo Marcelo contra GTL, Sociedad Anónima y otro, ordinario casación. Pero eso es un criterio que se repite constantemente. ¿Por qué? Porque la patronal está fallando el deber, ese deber de colaboración y buena fe que habíamos comenzado en todo esto para facilitar las comunicaciones. Las comunicaciones están, las partes tienen el deber, por eso le decía yo, de tener actualizado el domicilio y las distintas circunstancias. Las partes dentro de esta exigencia de buena fe tienen la obligación de facilitar las comunicaciones porque las comunicaciones hacen a la relación de trabajo, al contrato de trabajo. Por eso esa negativa ha sido efectiva. Lo que tiene usted un poco el problema es que si a pesar de esa notificación efectiva, pero si la patronal lo ha regularizado, bueno, ahí me parece que usted tendría un problema, porque sí, verdaderamente ha sido una colocación en situación de despido indirecto prematura, porque la No, patronal estaba con los 30 días. negro, pasó mucho tiempo y no. No, no, no. Claro, claro, bueno, esa es la parte que yo no desconozco. Pero con eso está bien intimado. Y se le exime, y le exime de aplicar el apercibimiento. Con esto que le decía yo, ante este silencio, a usted le va a generar, porque ¿qué pasa? No solamente que lo va a tener por recibido en el documento, sino que también va a jugar a su favor la presunción a favor de los documentos denunciados por usted en su telegrama, porque ha operado el silencio de la patronal, es decir, el silencio del 57, el ley contrato. 50. Sí, que le he puesto, sí, también está ahí en la demanda, lo voy a poner. Bueno, cualquier cosa después nos cuenta, nos invita a un asado por lo menos. Cuando cobre, no sé. Doctor, bueno, muchísimas gracias por la exposición, por las preguntas contestadas. Si le parece bien, vamos a pasar a la Sí. doctora Cecilia Ferreira, que es de Villa María, abogada laboralista y litigante hace más de 20 años en este fuero del trabajo que tenemos nosotros tan interesante, abogada de gremios también, etcétera. Le damos la palabra a ella y la saludamos. Hola, sí, buenas tardes. Un honor compartir esta charla con colegas tan destacados. Doctor, antes de empezar me quedé con una duda con lo anterior, Juan. ¿Con un solo acuse de visita hay fallos? Porque la colega manifestaba de que era un solo acuse de visita. Con eso me quedé la duda. Yo normalmente espero hasta que vuelva el telegrama para considerar el silencio, pero ¿con un solo acuse de visita hay? Porque el correo envía dos. Sí, en verdad, aquí estamos. Siempre volvemos a lo mismo, la Sí, sí, buena estamos fe. hablando de cuestiones Él lo excepcionales. recomienda. Según contaba la doctora, esto había transcurrido mucho tiempo y nunca tuvo notificación de ningún tipo. Y Bien. envió al domicilio donde prestaba tareas. Por ahí se empieza a complicar el tema y yo vengo de familia laboralista, mi mamá siempre fue muy temerosa, cuando viene el telegrama, que lo reciban, anda a Sí, sí, fijarte, yo también. no te Es des más, por iba a despedido, explayarme un poco sobre eso, no te des por despedido de que así no nomás. lleguemos a la excepcionalidad ni al criterio del Tribunal Superior, que en estos 20 años va cambiando también. No lo tomemos la No, no, excepcionalidad como regla. no, por supuesto que no. Pero dada esta Pero sí me llamaba la circunstancia, atención que con un solo acuse, que la otra parte no considere intempestivo el despido y que le hayan dado la razón. claro, el tema es que me dijeron que ha pasado mucho tiempo y ni siquiera Ah, ha bien, contestado. Es decir, en bien, eso, yo siempre, claro. comulgo con usted, doctora, que el principio de conservación y la buena fe Claro, es eso. Justamente yo iba a es hacer eso, hincapié sobre eso. es eso. Sobre, pero era esa duda nada más, disculpe, No, doctor. no, doctora. Bueno, me presento. eh, Ante semejantes colegas ya los han expresado lo que es la parte doctrinaria, lo que es la parte jurisprudencial. Mi idea es ir a lo práctico y sobre todo dirigido a los jóvenes abogados. La importancia creo que se ha destacado de lo que tiene el intercambio epistolar. Vamos a ir a cosas muy básicas. Primero, hablamos de que los empleados cuentan
con poder hacer las comunicaciones, digo comunicaciones porque no siempre es una intimación, al empleador mediante el telegrama ley 23789, que es de carácter gratuito, ¿sí? Herramienta muy importante que cuenta, todo el procedimiento laboral es gratuito para el trabajador, pero la comunicación epistolar es muy importante que sea gratuita. ¿Por qué? Hoy un costo de una carta documento, ¿cuánto es? 11.000, 12.000 pesos. Y si los trabajadores no contaran con la ley 23789, la mitad de los trabajadores no harían su reclamo. Vamos a un caso práctico, me deben el sueldo, si tengo que gastar 12.000 pesos para pagar una carta documento, no harían el reclamo. Por eso se establece la gratuidad. Para el empleador, lo aclaro porque muchas veces recibimos carta documento, se reciben cartas documento de trabajadores y lo ponen en un gasto innecesario. Para el empleador siempre tiene que contestar por carta documento, que va a depender el costo de acuerdo a la empresa postal que elija. Ahí todo lo que yo quiera comunicar al empleador, sea intimación o, por ejemplo, puedo comunicar un estado de embarazo, lo que hablaba también recién el colega, bueno, en ese caso no se podía mover, pero muchas veces cuando los certificados médicos no lo reciben, lo comunico, no estoy intimando nada, simplemente estoy comunicando mi estado de enfermedad y ya tengo un modo fehaciente de que entró en la esfera del empleador, ¿sí? Los que tenemos un poco más de edad y años, todavía tratamos siempre de no quedarnos solo con el WhatsApp, con que lo filme, con que lo grabe. Y también hemos visto por ahí mucho el cambio de criterios, también de acuerdo a dónde se litigue, cada uno tiene su criterio. Bueno, el telegrama lo podemos bajar directamente desde la página. También depende cada correo argentino, acá en Villa María lo admiten, lo bajamos desde la página, lo podemos llenar a mano, lo podemos llenar en la computadora, el trabajador va munido de su DNI, si se manda una carta documento también, y lo envían, va en 3 copias, las 3, una queda como constancia del trabajador, una como constancia del correo, por si extraviamos el telegrama o la carta documento, y otra llega a su destinatario. Bueno, aclarar estas cositas básicas, pero me parece que no están de más. Creo que lo más importante, vamos a empezar por el principio, es el destinatario, ¿sí? Que no es una causa menor, no es una cosa menor. Es a quién va dirigida la carta documento, ¿sí? ¿A quién estoy intimando? Si tengo un empleo registrado, es muy simple, se supone que se sabe, y ahí también es una tarea nuestra. Sí, porque a mí me contrató Juan Pérez. ¿Estás en blanco o estás en negro? Estoy en blanco, muéstrame el recibo. Más sobre todo ahora con esta creación de las SAS, ¿sí? A ver, cuando son empresas grandes se sabe, pero cuando son empresas chiquitas, se han conformado en este último periodo muchas SAS. Yo tengo que intimar, no sé todavía qué criterio bien tienen los tribunales con las SAS y la extensión de responsabilidad, pero más allá de las extensiones de responsabilidad, del artículo 26 de la LST, nosotros tenemos que intimar al titular, ¿sí? Por eso es muy importante saber quién es el titular del Fondo de Comercio, de la industria, o del operario que me está dando las áreas, ¿sí? Bueno, yo soy abogada del sindicato del Centro Empleado de Villa María. Por ahí con los comercios me es más simple a partir de la data fiscal que exige la AFIP. Entonces, ustedes van a ver que en los comercios hay como un quit. Ahí yo ya con el quit ya obtengo el dato del titular. Después yo puedo extender responsabilidades. Pero la carta documento, el telegrama obrero, tiene que ir dirigido a quien es el titular, ¿sí? Porque si no ya arranqué con 10 pasos para atrás. Y van a cansarse de ver lo que es la falta de legitimación pasiva. Hoy acá en la ciudad, en Villa María, no hay criterio de extensiones de responsabilidad, ¿sí? Entonces, no es menor saber a quién voy a
a intimar. Y muchas veces los silencios, hablando de la buena fe, que también después son, a ver, por ahí tenemos buena fe y recibimos carta de documento donde te dicen claramente, no soy el titular ni el responsable del fondo de comercio tal y tal. Bueno, chicos, ahí nos tenemos que poner a buscar a ver quién es, porque nadie contesta eso si no es el titular, ¿sí? Muchas veces me han contestado ese tipo de intimaciones y lo mismo insisten con el mismo. No, si te están contestando que no es el titular, nadie contesta no soy el dueño si es el dueño. Te pueden no contestar, te pueden negar el vínculo, pero no te van a contestar que no si sí es. Entonces, es muy importante saber a quién se intima, porque muchas otras veces no hay buena fe y no se contesta. Entonces, se configura el despido como una persona distinta a la obligada, ¿sí? Y después ahí es cuando aparece la falta de legitimación. Y ahí después quedará a criterio si hubo buena fe o no hubo buena fe, si se configura. Pero bueno, ya nuestra prueba, no se olviden que somos nosotros los que tenemos que probar el vínculo, más allá de los indicios y de las presunciones. O sea, si vamos por el trabajador, estoy hablando. Como en un despido con causa, será la empresa la que lo tiene que probar. Entonces, si ya aparecemos con alguien que no es el titular y que me lo demuestra fácilmente que no es el titular, ya estamos en problemas. Entonces, si sabemos quién es el titular, a veces también creo que tenemos que manejar nuestras ansiedades. Queremos que viene el cliente, se sienta y queremos que se vaya con el telegrama y nos convertimos en héroes. También hay mucha competencia y por eso se maneja de esa forma. Yo prefiero escucharlo, no traes el recibo, mándamelo, lo veo, o sí, vive entre las calles, tal, ya vamos a entrar al tema del domicilio. Es mejor estar seguro y mandar una intimación como corresponde, que el trabajador se vaya con el telegrama intimando no sé a quién, ¿sí? A ver, ellos saben quién lo contrató, pero no siempre es el titular. Bueno, vamos a los términos de la intimación. Los doctores han explayado la importancia que tiene. Solamente me gustaría agregar dos cosas, porque también lo he visto mucho, porque como me dedico solo al fuero del trabajo, también he atendido a empresas. Se ve mucho el intimo por la 24013, por el artículo 8, 9, 10, 11, 15. No. Fijémonos, no, si yo intimo por el artículo 8 es trabajo sin registración. El artículo 9 es fecha posdatada, artículo 10 es registración parcial de la jornada laboral. No pongan todos los artículos, porque no, o estoy registrado o estoy parcialmente registrado, ¿sí? Muchas veces puede estar el 9 y el 10. Y de paso me ponen el artículo 1 de la 25323. No, justamente la 25323, artículo 1, viene a suplir cuando ya hay un despido, ¿sí? Entonces, tomémonos el trabajo y intimemos conforme a derecho y cosas. Una duda que creo que eso era lo que habían planteado. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Se pone la 24013, el plazo legal de la 24013, mientras la tengamos, mientras siga vigente los apercibimientos, es de 30 días. Pero te ponen lo intimo para que en el plazo de 48 horas responda si va a proceder o no a la registración del vínculo laboral. El empleador guarda silencio. Si yo lo intimé, aparte por diferencia salarial, por falta de pago de haber, yo no sé quién soy yo para decirle a él que me tiene que contestar en un plazo de... No sé qué criterio hay judicial, doctor, ya lo tengo, pero si yo lo intimo por otra cosa, a mí el plazo de ley es 30 días. ¿Sí? Para que el coso. Normalmente no se hace solo, normalmente se manda ese telegrama o se manda uno posterior diciendo de que no me permitió el ingreso, aunque nunca se haya presentado, a los fines de que opere el artículo 15. ¿Sí? Entonces el despido no es porque no me contestó, sino porque no me permitió el ingreso. O obviamente que ante la respuesta de la negativa del vínculo laboral no voy a esperar 30 días. Pero estamos hablando de cuando hay silencio y solamente se pide eso y se pide que en el plazo de 48 horas me dé una respuesta por sí o por no.
Normalmente cuando uno intimas por la 24013, lamentablemente, normalmente siempre hay falta de pago de haberes, entonces se reclama por diferencia salarial, o hay una falta de pago, o hay un pedido de aclaración de situación laboral. Cuando se pone, hay que poner todo bajo apercibimiento de sentirme gravemente injuriado y configurar el despido de indirecto. Bajo apercibimiento de considerarme despedido, pero por todo. Y yo normalmente pongo la frase bajo silencio, respuesta ambigua, ¿sí? Ante la falta de respuesta, silencio o respuesta ambigua. O negativa, obviamente. Entonces, cuando yo configuro ese despido, no es porque no me dio una respuesta directamente a la falta de registración, sino tampoco me pagó los haberes que son de carácter alimentario, tampoco sé si sigo trabajando. Entonces, ahí cierra, ¿sí? Pero solamente los 30 días y el pedido que en 48 horas me digan si es sí o no, no sé qué criterio entiendo, yo no me arriesgaría a configurar un despido solamente en esos términos, yo personalmente. El tema de diferencias salariales. El tema de diferencias salariales tiene que ser claro el reclamo, ¿sí? Porque también se ve mucho que te ponen, intimo para que en el plazo de 48 horas me abone las diferencias salariales por el plazo de prescripción, en caso de que hubiese prescripción, o en el plazo, creo que lo explayó el doctor Tula. ¿Qué diferencia salarial? ¿Qué te debía? Otra cosa también de la 24013 antes que me vaya, porque me hice unos apuntes, pero no le estoy llevando mucho el apunte. Tengo que establecer de forma clara qué es lo que estoy pidiendo. Fecha de ingreso, ¿sí? Jornada laboral, ¿qué es lo que quiero que registren? Fecha de ingreso, jornada laboral, tareas desempeñadas, si lo sé, categoría, debería, categoría y convenio, ¿sí? Y establecer las cargas, los datos personales del trabajador, estado civil, y si tiene carga de familia, quiénes son, ¿sí? ¿Para qué? Porque el empleador tiene que leer el telegrama y tiene que poder proceder a ir a la FIA a inscribirte, ¿sí? Tengo todos los datos, y si no, igual yo siempre le pongo la frasecita o me encuentro a su disposición para cualquier otro dato que le pudiera corresponder para proporcionarlo. Pero tengo que poner fecha de ingreso, categoría y jornada. Eso es como mínimo, tiene que estar completo, porque muchas veces trabajando bajo vuestras órdenes, desde el 2021, lo intimo que me registre bajo la ley 2403. A mi forma de, si me lo niega, va a correr y todo, pero tiene que ser claro y preciso, tiene que ser, más los jóvenes abogados, empecemos con el pie derecho y hagamos las cosas como corresponden. Bueno, era eso, la 24013, bueno, ya está. Bueno, el tema de los plazos, a ver, creo que el artículo 48, el plazo de 48 horas, que todo es 48 horas, creo que deviene del artículo 57, de la LST, de la buena fe de las partes. Quiero que algo que quede bien en claro, que es que el principio de conservación es para las dos partes, ¿sí? A ver, no es solamente para el empleador. Como el empleado no me puede despedir porque un día llegué tarde y te queda despedido con justa causa, o porque no fui a presentarme a trabajar y que me mande directamente el despido con causa, eso es intempestivo, a mi criterio, no soy vocal. El trabajador tampoco se puede considerar despedido indirecto por cualquier cosa, ¿sí? Tiene que ser causado, son despidos causados. Entonces, tampoco puede ser intempestivo su despido. Si yo intimo, a ver, lo que se busca en el plazo de 48 horas es porque la ley de contrato de trabajo está bajo el cimiento de la buena fe, ¿sí? La buena fe entre las partes, pero de entre las dos partes. Entonces, darte la posibilidad a que vos regularices realmente lo que yo te estoy intimando. No, si yo te doy un plazo para que me pagues las diferencias salariales que ni siquiera las determino en un plazo de 24 horas, va a ser imposible. ¿Cómo voy a venir a pagarte en 24 horas algo que ni siquiera sé qué es lo que estás reclamando? Entonces, los plazos de 48 horas son para eso, no todos de 48 horas. Si yo tengo que rechazar una suspensión,
tengo un plazo de 30 días de notificada la suspensión para rechazarla yo como trabajador. También eso es importante, las negativas. Las negativas tienen que ser particulares, ¿sí? Supongamos, yo recibo una suspensión porque me suspenden por un plazo de 3 días, porque llegué tarde y porque insulté a un compañero. Y yo en la carta, en el telegrama contesto, niego la suspensión porque yo no insulté a nadie. Pero no estoy negando que llegué tarde, ¿sí? Después se puede ver si entra, pero a veces niego por cualquier motivo, niego en todos sus términos la carta de documento recibida, niego la suspensión. Después en el Ministerio de Trabajo no me van a hacer lugar a ese rechazo, ¿sí? Acuérdense que después hay que ir al Ministerio a ver si la sanción era aplicable o no, y si no, y si el empleador en ese caso no me contesta, yo puedo reclamar ese descuento de días o de hábitos. No sé si me estoy extendiendo mucho, me perdí un poco. Pero bueno, el plazo, no es todo, es 48 horas. Cada intimación a lo que yo estoy, cada comunicación tiene también su plazo. ¿Qué más? Bueno, el tema del domicilio. El domicilio es muy importante. También, como les digo, de que es muy importante a quién voy a intimar. Yo también siempre le digo, dame bien la dirección. En el correo vos podés agregar el nombre de la empresa, o entre tal casa y tal casa, o poner un detallito de la casa. Y en su caso, si no, también contamos con la secretaría, por ejemplo, acá en Villa María, no sé cómo es en todos los lugares, te cargas el inspector del Ministerio de Trabajo y le notificas, le notificas el telegrama, lo que estás intimando, o en su caso, en zona rural, a un juez de paz. Y ¿qué más me falta? Bueno, creo que ya lo explicaron muy bien, lo que era la falta de respuesta. Eso, bueno, yo quería, por eso empezamos la charla con el doctor Miguel, yo normalmente espero a que el telegrama, sobre todo el primero, cuando yo ya configuré el despido, después para iniciar la acción judicial o no, ese no es importante. Acá el tema es que no resulte intempestivo mi despido, ¿sí? Y volvemos a la buena fe, a la buena fe de las partes, pero también con la estrategia de la otra parte, porque no nos olvidemos que a lo mejor el empleador está utilizando esa estrategia. Entonces, yo normalmente mando un telegrama y espero a que el telegrama, lo vamos siguiendo por la página del correo, cuando dice ingreso al correo, digo, ya te va a llegar, y a lo mejor hay que esperar 10 días, pero también hay que explicarle al trabajador la importancia que tiene esa espera. Que no es que está esperando 10 días porque está esperando 10 días, porque la verdad que hasta que te vuelve son 10 días. Pero esta es la base. Y hay que explicarle eso. Le digo, después cuando mandemos el otro ya no vamos a tener que esperar tanto. No, pero este primero es muy importante. No solamente tampoco, tengan en cuenta esto, no se cuentan solamente las 48 horas de que lo recibe. También yo les digo, mira, vos lo mandaste un lunes, pero lo recibiste un miércoles. Entonces también puede ser que él te lo mande a la última hora del último día y va a tardar 2 o 3 días en recibir la respuesta. Y les aseguro que muchas veces me ha pasado. Mucha más de lo que ustedes creen, que estábamos, tenelo, pero guárdalo hasta el lunes. No lo mandes, total no tienen fecha los telegramas. Mándalo el lunes por las dudas. Y el viernes me avisan que recibieron el telegrama. Obviamente que en ese caso se contesta la carta de documento, ¿no? No lo manden por las dudas. Yo siempre creo que es más fácil después jugar con las respuestas de las cartas de documento, más si son negativas, a decir, sí, pero me contestó fuera de término. No nos juguemos a eso. No nos juguemos a si fue fuera de término, si fueron el mismo día, sí, pero ya se había vencido. Si me contesta una carta de documento, juguemos con las herramientas que tenemos. Yo por lo menos me manejo así. Bueno, obviamente que si no entró en la esfera del conocimiento, tengo que buscar la forma de que el empleador entre. Él se mudó, el domicilio desconocido. Como te digo, eso es un trabajo nuestro que no siempre todo es tan fácil. Tengo la dirección, recibe la carta de documento,
es ponernos a buscar y tratar de que llegue realmente a la esfera de conocimiento del empleador o del trabajador en su caso también, ¿no? Porque esto es igual para los dos. Y obvio que si rechaza la carta documento, todo sería mucho más sencillo, nadie estaría intimado de nada, no recibo carta documento, entonces está debidamente notificado, por supuesto. Si te golpean y decís, no le quiero recibir y te figura rechazado, sí se encuentra notificado. Estoy abierta a preguntas, no sé si tienen alguna otra duda, creo que no quiero cansarlos, son las 8. A ver, Doc, si tenemos acá en el chat alguna consulta, si alguien quiere aprovechar. Acá en San Francisco te dice, escucho que no recurren al Ministerio de Trabajo para arribar a un acuerdo y agotar la vía administrativa. Acá en San Francisco se usa, dice un colega, Pablo. Sí, no es que no lo usamos. En Villa María no está funcionando muy bien, para ser sincero, el Ministerio de Trabajo. Las audiencias se suben al CIDI y estamos tardando más que casi en una audiencia de conciliación para llegar a una audiencia. Acá hay mucha demora con con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Trabajo. Actualmente hay una sola persona que está tomando las audiencias, entonces no es que por ahí no se toma. Obviamente que las empleadas de casas particulares sí o sí tienen que asistir al ministerio. Claro, ahí sí Claro, por las estaríamos dudas no estamos hablando de esto, antes del pero supuesto de agotar no la se vía. habló de ir al ministerio por una cuestión de que estamos hablando de otra cosa, pero ante la pregunta, actualmente no se están llevando tantas audiencias por la demora que tienen al haber una sola abogada que tome las audiencias. En Villa María no se está acostumbrando mucho. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta relativa a la temática expuesta recién en cuanto a lo que es el intercambio telegráfico, y si no, vamos a liberarla a Cecilia. Esperamos un cachito, y si no, la liberamos. Mientras aprovecho para agradecer de nuevo a los expositores. A ver, por acá tenemos un mensaje. Ok, donde está Pablo por lo del ministerio. Agradezco a los expositores, también al Colegio de Abogados de Belleville, a Abogacía Transformadora, a la ALU, que nos prestó todo el sistema y estuvo también al pie del cañón, y sobre todo a los asistentes, que llegamos a ser 95 en un momento. Para hoy en día es un montón. Hace rato que no veía en un Zoom tanta gente. Bueno, acá hay varios agradecimientos y demás en el chat. Nuevamente, gracias Cecilia, gracias Juan Pablo, gracias el doctor Diego Tula también. Y bueno, vamos dando un cierre. Buenas noches y nos vemos en el próximo ABC para poder seguir dando una mano a los nobles y también a los que no somos tan nobles, que siempre estamos para aprender cosas nuevas.